El momento perfecto no existe. Existe el momento que decides volver a ti. Volver a estudiar también es volver a creer. Cada paso que das te acerca a lo que sueñas. Hoy es tu momento. Reinscríbete. Búnker de la Gambeta es un programa de entretenimiento que contiene opiniones, análisis y comentarios futbolísticos realizados por nuestros conductores e invitados. Prepárate para entrar al búnker donde el fútbol se vive, se discute y se gambetea sin censura. Bienvenidos a El Búnker de la Gambeta, el programa donde el fútbol toma vida. Prepárate para el análisis, polémicas y todas las emociones del deporte. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en Búnker de la Gambeta, el programa donde hablamos de análisis, hablamos de polémicas y de lo que ha pasado en el fútbol en esta semana. Desgraciadamente no han pasado muchas cosas porque ha sido fecha FIFA, pero por primero vamos a hacer la presentación, que estamos aquí con nosotros, nuestro compañero Kalel, el pelado triste. Un abrazo a Kalel. Exacto. ¿Un abrazo? No me podrían abrazar. Bueno, sí, un aplauso mejor. Ajá, exactamente, mejor un aplauso. Pues sí, aquí estamos otra vez, aquí en el Búnker de la Gambeta. Muchas gracias, Emanuel, por presentarme y pues obviamente muchas gracias a la facultad por darnos y brindarnos este espacio de la cabina para poder hacer este programa que pues nos gusta mucho producirlo, nos gusta mucho siempre buscar ahí los temas en los que vamos a hablar, también pues los jugadores, todo esto de los equipos y pues como bien lo decías, ¿no? Ha habido muy poco fútbol, muy poca acción aquí en Monterrey, específicamente en Monterrey, que acostumbradamente no se sigue mucho a lo que es la selección, que estuvo 2 partidos contra Panamá y Bolivia, si no estoy mal, que lo ganaron 1-0, un partidos en los que pues el Vasco Aguirre todavía está experimentando, se me hace algo bastante peligroso, todavía que esté experimentando A 6 meses del seis mundial. meses del mundial, exactamente. No, ni 6, 3, ¿no? Me parece. No, todavía creo que queda, creo Ok. que es a mediados de año es cuando ya Cierto, empieza. yo ya me veía en marzo. Pero sí, exactamente. Que justo eso que decían, ¿no? Que está experimentando mucho con el once inicial, todavía no tiene un once fijo. Lo que sí es lo que han estado hablando de tema Malagón y Tala Rangel, que probablemente el jugador Tala Rangel, portero de la selección mexicana, vaya a ser el portero titular en el mundial, ya que Malagón pues ha tenido varias altas y bajas en este torneo en la Liga MX, no solamente en la Liga MX, sino también con la selección, en el cual no ha figurado de la manera en la que se ha esperado. Porque pues recordemos que fue el portero tricampeón del América, fue el portero que empezó a lucirse en el futuro de la portería mexicana, Aparte de que cuando Guillermo Ochoa sí, empezó a ya no ser tan mencionado en esa lista. y que ahorita Guillermo Ochoa está en la Liga de Chipre, que no es una liga tan llamativa, y de hecho no conozco a otro jugador que no sea Ochoa ahí en esa liga. Sí, bueno, Y que de hecho, como dato curioso, México le gana 1-0 a Bolivia, pero ningún mexicano anotó el gol, sino que fue ¿Anotó? un argentino, que fue Berterame. es verdad, pensé que había sido autogol. No, fue un argentino. Que Bueno. pues ahí sí se ve de mal la liga, la selección mexicana, porque pues, o sea, no tenemos con qué defendernos para el mundial que se viene. Por ejemplo, Santiago Jiménez, que es lo más prometedor de este tiempo, que por ejemplo ahorita está en el Milan, pero es banca, si no estoy mal. En la selección no aparece nada, es como tipo, sin demeritar con lo que hizo Hugo Sánchez en su momento en Europa, que fue el mejor jugador del mundo en ese momento, mucho mejor que Maradona, en mi opinión. Pero es como un Hugo Sánchez que no aparece en selección. También está Julián Quiñones, que tampoco es mexicano, es colombiano, pero está en una liga que no tiene tanto nivel. Y el que me falta uno, son 3 delanteros. Es Raúl. Ándale, Raúl Jiménez, que ha tenido 0 goles en el mundial, me parece 3 mundiales en los que ha ido, que son algo absurdo para un jugador de esta talla y que se le esté llamando aún así sin demostrar nada. Pues bueno, sabemos, es este tipo de casos en los que pues hay jugadores en los que
brillan de manera excelente en su equipo, como el caso que decíamos de Raúl Jiménez, que mete muchos goles en el Fulham, está siendo un delantero top en la Premier League, en su momento con el Wolves de Inglaterra también metía muchos goles, era el mejor jugador de ese equipo, también conocidos jugadores que brillaban en su equipo, pero que en la selección pues no hacían mucho. Y a lo contrario, como lo hacen otros jugadores como Guillermo Ochoa, que en sus equipos generalmente no es como que brille mucho, pero tema selección sabemos que cuando se le requiere pues aparece, empieza a ser una constante verlo pues en las convocatorias de México. Entonces pues sí, siempre es bueno entre comillas, porque tampoco es como de que tenga 20 años, pero pues cuando se le pide que responda, pues responde. Pero si hay jugadores en el caso como Santi Jiménez, como lo decías, que en selección no se le nota mucho ese nivel que tiene al momento de también jugar con su club. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita con Estados Unidos, que ha estado, bueno, no últimamente, sino desde el 2019, que tiene un gran proyecto, que es vender jugadores jóvenes a $100,000, un precio bastante bajo, y los ha estado mandando a Europa. No te olvides que, por ejemplo, en la Copa Oro y en la Liga de Naciones no se la ha ganado a Estados Unidos con su cuadro A. No se le ha ganado campeonatos, perdió en la Nations League y pues básicamente ya no superaron. Sí, ya... exactamente, sí, es lo que justamente muchos dicen, que muchas veces la MLS ya supera la Liga MX en ciertos aspectos. Yo no lo creo así como lo que es la Liga MLS que supera la Liga MX, pero sí creo que ese nivel de jugadores, por ejemplo, estadounidenses a mexicanos, pues obviamente sí contrasta bastante, porque pues bueno, mientras tenemos a un Santi Jiménez que es banca en el Milan, tenemos a un Pulisic que es estadounidense y que está siendo titular e incluso una de las estrellas del mismo equipo. Entonces también tenemos casos como Serginho Dest, también tenemos casos como Giovanni Reina en su momento, que estuvo con el Dortmund, jugadores de alta talla que han estado haciendo muy bien las cosas en Estados Unidos y que están haciendo ahorita muy bien las cosas en Europa. Y por ejemplo a Pulisic, los mexicanos no lo bajan de que es un tronco, de que no juega bien, como por ejemplo algunos lo comparan con Donovan, no olvidemos que Donovan era el mejor jugador de Estados Unidos, incluso para mí de la historia. Sí, además de top 3 villanos de México. Sí, pues nos eliminó del Mundial en el 2002, varias Copas Oro, siempre se burlaba de los mexicanos, pero los medios estadounidenses lo comparan con Donovan, Pulisic y Donovan, y los mexicanos no rebajan a Pulisic de que es un tronco, solo está en equipos de medio pelo, porque seamos sinceros, el Milán no es aquel equipo que era como en el 2017. Pues estuvo en el Chelsea, estuvo en el Chelsea. Es a lo que iba, de que ha estado ya tiempo en Europa, no solamente en el Milan, al contrario de Santiago Jiménez, que ha tenido un pequeño paso en Europa. Sí, no me parece con que el Feyenoord y con el Milan. Si acaso lo más destacable es que fue alumno de, ¿cómo se llama? El que metió gol con España, Van Persie, ándale, sí. Y fuera de ahí no le he visto algo destacable, por ejemplo, y no es por echarle carrilla, de menospreciarlo, pero es una realidad que se está viviendo, que el jugador estadounidense ha superado al mexicano por bajos precios, exportación, y cuando, por ejemplo, a un Diego Lainez en su momento, que tenía talento, se le veían cosas buenas, lo vendieron en 14 millones, o sea, con eso te puedes comprar 4 brasileños y te sale mejor. Exactamente, sí, pues justo como lo dices, ¿no? El caso de exportación, el caso tema vender jugadores, traer jugadores, reforzar fuerzas básicas, tener buenos entrenadores. Aquí en México no estamos muy mal acostumbrados a que simplemente pues no exista, o simplemente se le tome, incluso no en segundo plano, sino llevarlo hasta un tercero o incluso un cuarto plano, de no enfocarse tanto en eso, sino enfocarse en traer más extranjeros, traer más jugadores de talla mundial, por así decirlo, traer jugadores que te aporten experiencia, cuando
realmente lo que necesita una liga mexicana y que no se ha podido replantear, volver a hacer de la buena manera lo que, como por ejemplo en su momento fue en 2012 que ganaron la medalla de oro con Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos, Corona, exactamente, que eran jugadores jóvenes y que prometían mucho en ese futuro. Para la Liga MX no se ha hecho realmente un proyecto de esa manera, mientras que Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay exportan jugadores en gran cantidad y los exportan a lugares de Europa como Holanda, como España, en un precio muy barato, y empiezan a figurar, empiezan a ser jugadores de renombre. Inclusive algunos jugadores mexicanos no se quieren ir a Europa porque no van a tener equipos importantes, quieren un Chelsea, quieren un Liverpool, cuando a jugadores destacados de Sudamérica han jugado en la segunda división de Inglaterra, de España, y el jugador mexicano no se quiere rebajar a ese nivel por el precio también, incluso exactamente por el tema económico de pagarles, ¿no? Que al momento de pagar te dicen, bueno, ya estás jugando en Europa, vas a ir a un equipo de cuarta división, pero te vamos a pagar tanta menos cantidad de la que te estaban pagando en México, y ahí es donde los mexicanos se echan un poquito para atrás. Y es algo que le echan mucho de culpa, que ahorita en el segundo bloque vamos a hablar de este equipo, que son los Tigres y los Rayados, que exageran mucho con los precios de los jugadores mexicanos jóvenes. Por ejemplo, en su momento está Marcelo Flores, que no demuestra nada, pero le siguen pagando y trae una Cybertruck. De hecho, no es ni suplente, es reserva, si no me equivoco. También está el caso, no es seleccionado, pero está el caso de Eduardo III, que literalmente jugó 13 partidos del 2020 al 2026, y estoy exagerando al decir 13 partidos. Sí, exactamente. Y lo mal acostumbró pagándole sin hacer nada. Exactamente, sí, ¿no? Ha habido pues casos también como el de Eugenio Pizzuto, que prometía mucho en aquel momento en el que empezó a figurar con la sub-20 por ahí del equipo de la selección mexicana. Estaba en el Slavia Praga, me parece, algo así de Portugal, en Europa, jugó en el Lyon. Entonces pues tuvo muchos reflectores en ese momento en el que ya estaba muy plantado en Europa y que prometía mucho para la selección. Vino a Tigres, vino a comer banca, no lo metían, creo que sumó menos de 10 minutos en todo lo que estuvo aquí en Tigres. Parece que 3-4 años. Sí, algo así, y tuvo más aparición en tema promocionar playeras que en tema que jugara, ¿no? Lo veíamos mucho en las promociones cuando Tigres sacaba nuevas camisetas, Tigres sacaba un nuevo producto, y estaba ahí Eugenio Pizzuto y decíamos, ¿quién es ese? No lo veíamos jugar, no lo veíamos que apareciera en los partidos, simplemente en esos lugares, y es ahí donde dices, pues, ¿qué está pasando, no? Y algo que te decía, un punto importante, es que recordemos que la caída de Pizzuto viene después de una lesión cuando se le compra al equipo de Lion. Pero antes de eso, pues el papá se dice las malas lenguas, que el papá de Pizzuto ya le estaban ofreciendo el dinero, y lo que hace es mandarlo a Europa para que no se perdiera su oferta, claro, interesándolo más en el sentido pues monetario. Sí. Pero ahorita nos vamos al medio tiempo, porque vamos a viajar en el tiempo hacia al 16 años, me parece. Ajá, sí, 16 años. En el 2009, cuando Tigres no era un equipo tan relevante, era un equipo que siempre perdía, casi se va al descenso. Pero ahorita tocamos ese tema, ahorita vamos para allá. Mientras vamos al medio tiempo, vamos a hacer ese pequeño corte con nuestra compañera Tania, que nos va a poner comerciales para el medio tiempo, para que se van a relajar. Ajá, exactamente, para que tomen un respiro, vayan por algo para botanear, algo para tomar, y pues bueno, vamos a ese pequeño medio tiempo. No te vayas, que aún hay mucho fútbol por delante. Volveremos en un momento en El Búnker de la Gambeta. ¿Sabías que tu cerebro aprende mejor cuando estudias en la noche? En un estudio hecho por el Dr. Matthew Walker, se descubrió que durante la noche nuestro cerebro consolida mejor la información, ayudándonos a aprender mejor.
Aprovechar las horas nocturnas no es una opción, sino una ventaja para aquellos que trabajan y tienen días ocupados. Y en la Universidad Metropolitana de Monterrey obtendrás habilidades en locución, producción audiovisual, fotografía y creación de contenido para que destaques tu comunicación. No esperes más para crecer. Estudia Comunicación y Estrategia Digital en la Universidad Metropolitana de Monterrey. ¿Dejaste la carrera? No te preocupes. A veces la vida cambia los planes, pero eso no significa que debas dejar tus sueños. Hoy puedes volver. La Facultad de Comunicación y Estrategia Digital sigue aquí. Contamos con materias como edición de video, publicidad, fotografía y producción de televisión. El turno nocturno está hecho para ti. Retoma tu historia, esta vez para terminarla. ¿Eres estudiante, trabajador o ambas cosas? En la Universidad Metropolitana de Monterrey pensamos en ti. Por eso, en Comunicación y Estrategia Digital tienes horarios flexibles, matutino y nocturno. Haz que tu formación se adapte a ti y no al revés. UMM, Comunicación y Estrategia Digital. Crecer para trascender. Cada historia es diferente y cada camino también. En la UMM creemos que todos merecen la oportunidad de crecer. Por eso, en Comunicación y Estrategia Digital, ofrecemos turnos matutinos y nocturnos, para que tu sueño de crecer como profesionista nunca tenga que esperar. UMM, Comunicación y Estrategia Digital, crecer para trascender. Estás de regreso en el búnker de la Gambeta, donde el fútbol nunca duerme. Sigamos compartiendo la pasión por el deporte más hermoso del mundo. Y estamos aquí en el segundo tiempo de Búnker de la Gambeta. Vamos, como les decía en el primer tiempo, antes del corte, vamos a hablar de un equipo que ha sido relevante en la última década, que son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero pues en el 2009, algo curioso es que nuestro segundo locutor, Kalel, muy apenas estaba naciendo en ese año. Tenía 2 años. 2 años, nada más. Sí, no viviste aquellas épocas de terror, de abismo. Tenías 4 años, compañero, tampoco, Pero, no, tampoco 5. exageres. 5 años. Perdón. Pero fue de mucho miedo. Ya Tú no viste las goleadas del Pachuca, amigo. Bueno, Pero pues, vamos a recordar a aquellos jugadores que casi se nos van. Casi se nos van al descenso. al descenso. descenso. Me asustaste como yo dije, no, ¿cómo que ya se iban a morir? No. Todavía no. Espero. Bueno, ok. Bueno, primero me acuerdo en ese plantel que el portero pues titular era Cirilo Saucedo, que era un portero joven que después fue campeón con Cholos en el 2012, pero era un portero joven que se cargaba al equipo a los hombros, igual que a otro jugador que vamos a hablar ahorita, pero era tipo un Fernando Tapia. Tenía muchas cualidades de este portero que llegó hace poquito a Tigres. Y que ya se fue también. Sí, ya se fue desgraciadamente. Pero este jugador aguantó mucho con Tigres, aguantó me parece que hasta la era de Tuca Ferretti. ¿Tú lo habías escuchado de Cirilo? Sí, había escuchado mucho de Cirilo Saucedo, que fue un portero muy, muy bueno, que pese a que tuvieron mucha, ¿cómo podría decirlo? Mucho, pues bueno, que recibían muchos goles, que perdían muchos partidos. Sí se hablaban muchas cosas muy buenas de este portero, porque realmente era muy bueno, además de que era, como tú lo dices, muy joven. Y pues la afición lo recuerda con mucho cariño y que también le tienen un respeto muy, muy grande, porque pese a que no era la figura de ese equipo, respondía muy bien cuando se le pedía. Que desgraciadamente fue... Bueno, se lesionaba mucho en los entrenamientos, no sé por qué, pero se lesionaba mucho. Pero ya en la liguilla contra Chivas, que fueron los cuartos de final, ya cuando llega al Tuca Ferretti, pierde la titularidad con Enrique Palos, que también estaba en esa época, y juega en la última jornada, que es Tigres contra Morelia, para que no pierdan el descenso. Ese partido lo jugó Enrique Palos, de así de viejo este portero. Increíble, o sea, ya actualmente
De hecho, actualmente ya está retirado Enrique Palos y creo que es hasta entrenador de porteros del equipo de En el Tigres. Juárez, en Juárez, creo. Me parece que estaba en Tigres antes. Bueno, creo actualmente no sé dónde esté, pero creo que antes sí estaba en Tigres. Inclusive estuvo hasta Hugo Ayala, ¿no? Sí, En Hugo Ayala. en algo de interino del momento en el que estuvo aquí el Chima Ruiz. Entonces también hay un tema de que hace cuánto tiempo estaban estos jugadores aquí en el equipo de Tigres. También tengo otro nombre, pero era medio defensa a veces. También fue un poco reventado en su momento. Fue capitán. Te va a sorprender el nombre porque no creo que lo hayas visto. Ajá. Pero te hace recordar quién es Fernando Ortiz. ¡Wow! Ah, sí me sorprendió, compañero. ¿Eres? Claramente, yo lo sabía. ¿Ves el futuro? Yo ¿Ves lo el futuro? sabía. Wow, no, sí, obviamente, claro que conozco al Tano Tano Ortiz. Ortiz, ex entrenador de... Hoy, actualmente está en el Estudiantes de La Plata, me parece, en Argentina. Sí, pero que fue técnico de Rayados. Sí, fue técnico de Rayados, técnico interino del América, casi llega a una final en aquella eliminación contra Chivas, en la que simplemente llegó y dijo, renuncio, y se fue. Sí, que dejó tirado el proyecto y se fue a Rayados, que tampoco Exactamente. logró nada, siempre le ganaban en las semifinales, Exactamente. pero logró ser... Pero se capitán. dejó el bigote. Exactamente, ya era la hora. Ajá. También un jugador que les dicen el hincha que juega, Ajá, que es José claro, Rivas, José, que está desde la Palmera el Rivas. 2006. Bueno, estuvo desde el 2006. Un año después de que nací. Wow. Que es el máximo goleador de... Bueno, no sé si máximo, pero trae buen porcentaje de goleo en los clásicos regios. Siempre vacunaba a los Rayados. También estuvo en esa época, bueno, era suplente, pero estuvo en esa época de terror. También está otros jugadores que fue Jesús Dueña, que fue canterano de Tigres. También está Lucas Ayala, Ajá. Jesús Molina, también el defensa del América. Y una leyenda de Tigres que hace rato decía que se cargó el equipo al hombro es Lucas Lobos. A ti sí te Obviamente. tocó verlo. Sí, obviamente. Este mediocampista que llegó del Cádiz de España, de la segunda Ajá, división. sí. Y prácticamente estuvo desde casi zona del descenso hasta quedar campeón en el 2011. Ajá, exactamente. Que justamente era lo que también quería tocar ese tema, pero no sé si tengas más jugadores para decirnos para ya empezar a tocar el tema de Tengo transición. 2-3. Bueno, entonces para que los digas, para irnos al tema de transición, de cómo pasamos de que en 2009 casi desciendan a que fueran campeones 3 años después. También un jugador bastante criticado. Bueno, yo siempre vi que respondió en los partidos, aunque no era tan bueno. Fue Itamar Batista, el brasileño, la bestia Batista. Siempre respondió, yo veía, pero no sé por qué lo criticaban tanto. También medio sostuvo el equipo en el 2010, 2009. También Gastón Fernández, fíjate que este jugador le decían la gata. Ajá, sí. Estuvo en Rayados y en Tigres. Sí. A mí me tocó verlo muy poquito y ese jugador me gustaba bastante. Sí, yo no que lo haya visto en vivo, porque pues realmente pues si ahorita me preguntas, la verdad no pues no tengo recuerdo de haberlo visto totalmente así, de que haberlo visto en la tele, pero sí llegué a ver varias cosas así de él. Por ejemplo, que estuvo en Rayados y en Tigres, que jugó varios tiempo aquí en Tigres y que fue un jugador bastante, pues podríamos decirlo, muy gambeteador, muy atrevido, un jugador muy distinto para la Liga MX, entonces... Muy argentino, estilo argentino. Sí. Por eso, en su momento, cuando lo llegué a ver en highlights de YouTube, me llegó a gustar mucho y le pregunté a mi papá que cómo era ese jugador, cómo jugaba, y me decía que era muy bueno. Entonces sí tengo un recuerdo bastante bueno de él. También ya tengo nada más 2 jugadores, ¿cuáles nombrar? Si lo conoces también es el Kikín Fonseca. Obviamente. Que yo me acuerdo cuando iba al estadio, en una jugada le quedó el balón casi por el centro de penal, del área penal, del área. y sin portero ni nada. Y él dispara y la vuela sin portero y todos empiezan a abucharlo, decirle groserías y fue muy criticado el Kikín. ¿Y tú le gritaste algo, compañero? No, amigo, tenía 6 años. Bueno, Tenía 5. menos mal. Me pegaban. Sí, exactamente. Y ahorita también, ¿no? A veces. Bueno, es bueno saberlo, para que no digas groserías, compañero.
Porque las Neta, groserías son malas. Exacto. Matan el alma y la envenenan. Ajá, exactamente. También el último jugador que tengo salió de Tigres muy polémicamente. Que algunos dicen que fue culpa de Lobos, culpa de Tuca. Era la siguiente promesa de Tigres. Incluso por él llega Gignac, que es un efecto mariposa. Porque con su baja necesitaban un delantero. En el cual es Armando Pulido, que fue canterano de Tigres. Armando. Sí. Pulido. Alan Pulido. Armando Pulido. Ah, bueno, no, pues es que yo no lo conozco como Armando. Ah, bueno, Alan Pulido, Alan Pulido, ya, que ok. estuvo en Chivas. Ajá. Y también Está en Chivas. ¿Ya lo compraron? ¿Te das un chorro, compañero? ¿Qué pasó no ahí? sabía, no lo había visto, no lo había Te das visto. un chorro después de la final del 2023 lo compraron. Ah, cierto, no me acordaba que estaba en Chivas. Ah, acuérdate, compañero. Bueno, este jugador fue determinante, fue pieza clave incluso en el 2011. Ajá. Pero él ya estaba muy pequeño para esta época. Era, pues te digo, joven promesa, Ajá. incluso de la selección. Y Sí. ya, estos son los jugadores que traigo que pues... Sí, bueno, también Para eso recordar. también lo recuerdo mucho. Yo recuerdo que sí, pues Alan Pulido duró bastante tiempo en el equipo de Tigres, fue campeón en aquel 2011, duró hasta 2014, me parece. Sí, 2014. fue, creo que en el mismo torneo de Lucas Lobos, en el que estaba Lobos. Sí, en el que se va Lobos, que se fue al Olympiacos Sí. de Grecia, que sale, pues sí, como lo decías, muy polémicamente, no solamente por el hecho de la salida, sino por el tema también de que, pues, los temas extracancha que estaban cargando, de que sus relaciones con personas que estaban en La meserita de ajá, Acábatelo. exactamente, Gaby Mesa, tema, por ejemplo, lo que pasó de que lo raptaron, de que lo habían raptado y que se escapó sorprendentemente golpeando a sus raptores. Entonces Esto está documentado. exactamente. No está- te estamos diciendo mentiras. Exactamente. Entonces, pues para que ahí lo chequen. Entonces sí, muy reconocido tanto fuera como dentro de la cancha. Pero sí, la verdad, yo recuerdo que lo idolatraba mucho a Alan Pulido junto con Lucas Lobos, ya que me resultaban jugadores bastante buenos y que en su momento cuando estaban en selección también, que dato curioso, Lucas Lobos también estuvo en selección Sí, mexicana. pero no jugó. No jugó ni un solo minuto, pero estuvo en selección mexicana. Es cuando México casi queda fuera del Mundial. Ajá. En ese partido contra Costa Rica. Sí. No lo metieron No lo al metieron. pequeño. No lo metieron. Exactamente, pero bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue la transición, porque estamos hablando de que esto es 2009, un equipo que no tiene tantos nombres grandes para la institución como algunos que mencionaste, pero que otros sí fueron grandes y que incluso llegaron a estar en 2011 en el año del campeonato después de 29 años de no ser campeones del equipo de Tigres, que pues bueno, resaltaron y bordaron sus nombres con letras doradas en el equipo y en la institución. Por ejemplo, Israel Jiménez, Israel aparte de Jiménez, Lucas Lobos, Enrique Enrique Palos, Uguayala, Torres Nilo, también Daniliño, obviamente, un gran jugador brasileño. Pero Danilinho no estuvo en el... En el 2009 no, pero llegó y llegó para llegar a hacer esos llamados cuatro fantásticos que eran Sí, Mancilla. Héctor Mancilla, Lucas Lobos, Daniliño y ¿me recuerdas el último? Damián Álvarez. Damián Álvarez, exactamente. ¿Cómo se me puede olvidar de Damián Álvarez? Pero sí, que cómo llegamos, ¿no? Esa transición de que en 2009 estaban casi descendiendo, para 2011 ya estaban completamente plenos y estaban ya en la final contra Santos Laguna para quedar campeones, y después de eso pues hablar de todo lo que pasó después del 2011, ¿no? Más campeonatos, más estrellas, más figuras, más torneos internacionales, incluso llegar a la final del Mundial de Clubes, todo esto que estuvo pasando alrededor de estos 10 años de esta década pasada. Realmente muy muy grande lo que ha hecho el equipo de Tigres, esa transición de cómo descendieron por primera vez, casi vuelven a descender, después empezaron a ser campeones por primera vez en 2011, después volver a ser campeones en 2015, volver a más finales y así levantarse de las cenizas, renacer de las cenizas. Y es como te digo, un efecto mariposa, porque la verdad, si se quedaba Alan Pulido, no creo que Gignac haya llegado hacia ti. Bueno, que dicen que incluso también llegó por el tema de Darío Burbano, ¿no? Que también, no, sí es Burbano. Bueno, sí, pero no jaló. No, O sea, no funcionó en el equipo. no jaló, pero bueno, no funcionó, pero sí, bueno, como lo decías también por la baja de que ya se estaba yendo también Guerrón, ¿no? De que en su No, momento Burbano. ya Guerrón también se estaba yendo. En el 2015 Guerrón ya se había ido de Tigres.
Pero Gignac llegó en el verano del... Sí, por eso, pero ya en ese momento en el que ya estaba vendiéndose, ya se había vendido Burbano a León, me parece, Guerrón ya también estaban viendo porque se le iba a acabar el contrato y Fíjate parecía esa que no me no, la sabía. parecía que no lo iban a renovar y así fue, creo que no lo renovaron o lo terminaron vendiendo de último momento. Que era muy buen jugador, Guerrón. Nos La hizo verdad soñar sí, con la Libertadores. sí, los hizo soñar mucho con la Libertadores junto con Rafael Sobis, en su momento gran dupla también, que poco se habla de lo que hizo Sobis en ese pequeño lapso en el que estuvo en Tigres, que muy buen jugador. Aquí no te va a gustar lo que voy a decir probablemente, pero a mí me gusta más la dupla de Guerrón Sobis que Gignac Sobis. Estoy de acuerdo, la verdad. Siento que pese a que Gignac y Sobis hicieron grandes cosas, Guerrón y Sobis realmente rompieron, no solamente México, sino rompieron Sudamérica, sorprendieron muchísimo, ¿no? Incluso hasta en Argentina se hizo un comercial con el tema de que llegaron unos mexicanos extranjeros completamente desconocidos que llegaron a arrebatarles algo a los argentinos y que estaban a punto de ser arrebatado el tema Libertadores. Ahí por si lo quieren buscar, busquen comercial Tigres Libertadores 2015, ahí les va a aparecer seguramente ese comercial que la verdad trae mucha nostalgia también. Pero desgraciadamente nos robaron. Exactamente, robaron. Pero bueno, vámonos allá a los saluditos. hacer saludos. Porque nuestra operadora ya está muy enojada. Ajá, ya nos quiere sacar del aire, ya nos quiere que ya Ahorita nos me está corriendo. Ahorita me está echando una miradota. Sí. Pero Por así le mando un saludo a nuestra operadora. Ajá, damos Tania. un saludo a Tania, pese a Alicia que Decena. me Alicia pegue, yo la quiero mucho a mi compañera. Entonces, Y un que tiene saludito su muy programa Doramatología. todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Y viene nuevo programa con ustedes dos. ¿Qué? ¿No? Bueno, bueno, eso veremos. Todavía ese lo vamos a spoiler, checar. ese Sí. spoiler. Está en también secreto. un saludo a A Mili, Pedro- la bunkercita menor, que aquí Exactamente, está. que aquí está nos vio presente, en vivo. nos Yo da- me sentí bravo. muy halagado. Aquí está nuestra compañera Mili. Mili, que quisieras mandarle un saludo a alguien que nos pudiera. Bueno, dijo que no. Un No- saludo, le mando un Ajá. saludo a su mamá. Ajá, tal vez sí, a su familia. Exactamente. Al buen Tommy Morales. Que también está aquí viéndonos en vivo al lado de nuestra operadora. También a Aura, que está aquí. Nos acaba de hacer un like para que le den like al video. También a nuestro pequeño abuelo, Marquitos, que también tiene su programa Salud Total. Los miércoles a las 5 de la tarde. Ya nos los estamos Exactamente, aprendiendo. ya nos lo estamos aprendiendo, justamente eso. Pero También sí. le mando un saludo a Lisette, que pues un besillo por ahí. No, o sea, un beso. Un beso normal. Ok. Pues sí, le mandamos un saludo a mi amiga, Jenny, que la queremos mucho también aquí en la cabina de radio. Y le mandamos un saludo a Sandra, también a Sandra, que la queremos mucho, a nuestra compañera. Y también le mandamos un saludo a Deya y a Luis, nuestros jefes de beca, para que hicieron que Emanuel pudiera, que de hecho no lo contamos, pero Emanuel es sorpresita. va a estar en nuestro equipo de la Copa UMM, vamos a estar en la Copa UMM, ahí Nuestro para que equipo nos se vayan. llama Portugal. Portugal FC de Comunicación, entonces para que ahí nos estén apoyando. Y si Ah, quieren ir a los partidos es en la Moderna. Deportiva, cerca de Estación en lugar, no me acuerdo cómo se llama, Deportiva La Moderna, Unidad Deportiva La Moderna. Muchas gracias, Mili. Es que está haciendo el buenas noticias y se acordó. Sí, Entonces, sí, nos está documentando. exactamente. También le mandamos un saludo. ¿Quién nos falta, compañero? A Emiliano. Emiliano, el sí, buen Emiliano. exactamente, el buen Papu, ¿cómo? Criptopapu. Sí. Criptopapu, el Criptopapu mayor. Entonces, Sí, claro. De ella la senté. que por cierto, compañero, felicidades por tu primer programa sí, con cierto. 22 años. ¡Woo! Yo ya ¿Qué? me veía que no llegaba. Ya. Que otra persona que, bueno, otro de tu vida que cumplió años fue Bobby, tu perrito Sí, Bobby. mi perrito Bobby, que siempre nos está escuchando para las orejitas. Cada que empieza el tonito del búnker de la gambeta dice, ¡ay! Mi programa. Se mi pone su programa. playera de Tigres. De hecho, cuando estaba bebé le decía a Nico Sánchez porque tenía los ojos muy verdes. Pero que no es jugador de Rayados ese compañero. Sí, pero es rayado Bobby, desgraciadamente. Rayado. Bueno, eso no lo sabía. Pero bueno, le iba a mandar una felicitación, pero no. Ay, no es cierto. No, sí, felicidades a Bobby, que ya está un poquito más viejo. Exactamente. A Pero, mi mamá y a mis tías. ajá, y a toda tu y a mi familia hermano. también, a toda mi familia, mandarle un saludo a toda mi familia.
Y pues bueno, Al Grimorio de Rix también le mando saludos. esperemos les haya gustado este episodio, esperemos hayan reído, esperemos hayan recordado un poquito de lo que fue esa época tan oscura del equipo de Tigres, pero que afortunadamente hoy ya no es así, ya no es más el Tigres que casi desciende, sino el Tigres que casi queda campeón. Bendito sea el cielo. Ajá, exactamente. Pero bueno, yo soy Emanuel Sandoval. yo Kalel Valero y esto fue Búnker de la Gambeta. Esto fue Búnker de la Gambeta. Esperemos que les haya gustado el gambeteo de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir hablando de las ligas más importantes de Europa y del mundo. Hasta la próxima.